Muy buenos días con todos. Buenas tardes con nuestros panelistas y aquellos que nos acompañan en otras regiones. Mi nombre es Javier Pela y seré el encargado de guiarlos a través del foro este día en que nos encontramos para ver una nueva edición del Foro Diplomacia Peruana Miradas de Futuro, una serie de encuentros realizados para conmemorar el bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores y dirigidos a suscitar una reflexión pública e institucional sobre los temas futuros de la política exterior peruana y a delinear nuevas perspectivas y prioridades a nivel institucional. Quisiera empezar por mencionar un reporte reciente de la consultora KPMG, que señala que la tendencia global en la modernización de los estados no solo pasa por incorporar la digitalización de los procesos para atender mejor a los ciudadanos, sino también por el uso de la tecnología para una mejor toma de decisiones, así como por la formación de la próxima generación de servidores públicos, que no solo conozcan el manejo de las tecnologías digitales, sino también sean capaces de entender mejor las transformaciones de su entorno. No es casualidad, por lo tanto, que dentro de estas tendencias hayamos decidido que la segunda edición de esta serie de foros se oriente a una reflexión sobre la diplomacia y el proceso global de transformación digital, para así promover un mejor entendimiento de cómo alinear la política exterior frente a los desafíos y oportunidades de un sistema cada vez más digitalizado. Iniciaremos el evento con las palabras que el señor Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Alan Wagner, nos ha hecho llegar. Continuaremos con un selecto panel de expertos internacionales y nacionales, seguidos por una ronda de preguntas y respuestas, las cuales pueden hacernos llegar a través del muro en Facebook o del chat para quienes nos acompañan a través de Zoom, indicando por favor a quién está dirigida su pregunta. Escucharemos también la visión de un joven funcionario diplomático en los inicios de su carrera y cerraremos el foro con las palabras del ex canciller y actual director de la Academia Diplomática, embajador Gustavo Meza Cuadra. Damos así inicio al foro con un video que el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Alan Wagner, nos ha hecho llegar. Por favor, si pudieran poner el video. Señor director de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, embajador Gustavo Meza Cuadra. Señora Nele Luesk, embajadora extraordinaria para Asuntos Digitales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia. Doctor Jovan Kurvalja, director ejecutivo de Diplo Foundation. Señora Maite Vizcarra, catedrática del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres del Perú y de la Escuela de Gobierno de la Fundación Ortega y Gasset de España. Señor Ernesto Cuadros Vargas, miembro de la Sociedad Peruana de Computación y director de la carrera de Ciencia de la Computación en la Universidad de Ingeniería y Tecnología del Perú. Apreciados colegas del Servicio Diplomático de la República y alumnos de la Academia Diplomática del Perú. Señoras y señores, el sistema internacional viene experimentando un proceso de transformación sin precedentes, enmarcado en la denominada Cuarta Revolución Industrial, el cual se desarrolla sobre la generación y expansión de nuevas tecnologías disruptivas y cuya aplicación está redefiniendo una gran variedad de actividades humanas en campos tales como la educación, el trabajo, el comercio, la medicina y las finanzas, por nombrar algunas. Al igual que las revoluciones industriales que la precedieron, este fenómeno está alterando los sistemas de producción, trabajo, comercio y gobernanza globales, con profundas consecuencias políticas, sociales y económicas.
Sin embargo, es inédita respecto de su gran velocidad, alcance y complejidad. Se trata de un proceso de dimensión global que sucede de manera simultánea en diversas regiones y que afecta a la población mundial en su conjunto. Esta expansión de las nuevas tecnologías digitales se produce de manera heterogénea, pudiendo incrementar la brecha del desarrollo. Las decisiones que tomen los gobiernos para enfrentar este fenómeno tendrán, sin duda, consecuencias de largo plazo. De otro lado, el intentar regular un proceso global con medidas unilaterales no articuladas deviene ineficiente. Así lo han reconocido diversas instituciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, sumadas a respuestas multilaterales como la del panel de alto nivel del Secretario General de Naciones Unidas sobre la cooperación digital. Debemos empezar reconociendo que nos enfrentamos a una nueva realidad, con temas que han dejado de ser técnicos para convertirse en parte de una agenda de política internacional con un abanico novedoso de asuntos tales como la economía digital, la ciberseguridad, la red de telecomunicaciones 5G, los flujos transfronterizos de data, el uso de la inteligencia artificial con fines pacíficos y la gobernanza digital global, por nombrar algunos. En este sistema internacional en transformación, cuyo límite entre lo nacional y lo internacional parece ser cada vez más tenue, se requiere repensar la diplomacia y la política exterior de manera tal que constituyan herramientas efectivas para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades del proceso global de transformación digital. Ello ha motivado que diversos ministerios de Relaciones Exteriores promuevan estrategias articuladas de política exterior digital o acciones puntuales de política exterior en este campo, incluyendo un diálogo más amplio que involucra no solo a los estados, sino también a la sociedad civil. Estas iniciativas ofrecen valiosa información sobre las diversas experiencias y mejores prácticas desarrolladas por otros gobiernos, particularmente sobre cómo la diplomacia y la política exterior pueden servir exitosamente a los esfuerzos nacionales de transformación digital. En la Cancillería peruana impulsamos dicha reflexión a través del grupo de trabajo para abordar el fenómeno de la cuarta revolución industrial. Señoras y señores, decía en una ocasión anterior que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, que obliga a profundas transformaciones a la diplomacia tradicional. Una época en que la adaptación tecnológica no solo es deseable, sino indispensable. En este contexto, atendiendo al título del presente foro, los diplomáticos debemos acometer con éxito el desafío de identificar con inteligencia e imaginación nuevos temas en la agenda global, aprovechando las oportunidades de la transformación digital en una diplomacia en constante adecuación al servicio del Estado y de la ciudadanía, al tiempo de fortalecer al multilateralismo como un necesario orden internacional basado en reglas. El foro que hoy nos reúne ofrece un valioso espacio de reflexión sobre cómo adaptar nuestra diplomacia
a los objetivos e intereses nacionales en materia de transformación digital, actuando de la mano con las entidades del Estado pertinentes, así como con el sector privado y la academia. Tengo la certeza de que las intervenciones de los destacados expositores internacionales y nacionales, a quienes agradezco por su presencia, coadyuvarán en este objetivo. Les deseo un diálogo provechoso en el abordaje de este fenómeno global que involucra a todos, y qué mejor ejemplo que se realice en este entorno digital. Agradecemos de esta manera las palabras que el embajador Alan Wagner, ministro de Relaciones Exteriores, nos ha hecho llegar y con lo cual damos inicio al foro de esta mañana. En esta ocasión contamos con la presencia de dos panelistas internacionales de primer nivel, el doctor Johan Curvalilla y la embajadora Nele Liosk, quienes tendrán 20 minutos para su presentación cada uno. Quisiera empezar por darle la palabra al doctor y exdiplomático Johan Curvalilla, fundador y director ejecutivo de Diplo Foundation y director ejecutivo de la Secretaría del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Digital. El doctor Curvalilla ha sido además asesor especial para el presidente del Foro de las Naciones Unidas sobre Gobernanza del Internet entre el 2006 y el 2010. Dr. Curvalilla, the floor is yours. Thank you, Mr. Muchas Pell. gracias, señor Pela. Es un gran honor para mí dirigirme a usted y a las excelencias, ustedes, colegas, jóvenes, gente del mundo académico y compartir el panel con Nela Loska, embajadora de Estonia. Y como dijo el ministro de Relaciones Exteriores claramente, es una excelente oportunidad para abordar un tema como el que nos recoge hoy, para hablar sobre la evolución de la diplomacia, los cambios que enfrentamos en este campo. Inmediatamente quisiera abordar los temas que les acoge a ustedes como diplomáticos peruanos, o sea, lo que ustedes hacen, representar los intereses nacionales del Perú y buscar algún tema de comunidad en los temas globales. Me siento muy honrado de dirigirme a ustedes. Soy un fan de Mario Vargas Llosa y hay muchos artistas peruanos que yo conozco y otros latinoamericanos que también aprecio. Quisiera compartir con ustedes una presentación en PowerPoint sobre algunos de los temas claves de la diplomacia digital y por qué es relevante, por qué vale la pena tener este diálogo en el Perú. Empecemos con esta imagen del punto Amazon, el dominio de Amazon. En el 2019, ICON, y les voy a tratar de dar los acrónimos, ¿no? La Cooperación Internacional para Asignar Dominios. Esta es una organización mundial que nos está dando las direcciones electrónicas. Ellos nos dan los dominios de Amazon y están a mano de Amazon. Y después de una larga saga política que los países y Amazon dirigieron, que sostuvieron que el punto dominio Amazon debería pertenecer a la gente de la cuenca amazónica, es decir, Perú, Brasil y los demás países en la cuenca del Amazonas. Desafortunadamente, ICON decidió darle este dominio a la empresa Amazon. Entonces, ahora el punto Amazon es de poder de la empresa Amazon. Como resultado de ese desarrollo podemos ver, aun cuando buscamos por Amazon, que no solo está relacionado con los nombres de dominio, sino también
es el dominante y pocas veces se encuentra información sobre el río Amazónico cuando se hace una búsqueda en Internet. Esta es solo una breve introducción al tema de la identidad y este es un tema de la diplomacia. La diplomacia lidia con la representación, símbolos, mostrar cosas que representan al pueblo, a las personas. Por eso es que en el campo digital, en este país, en este ejemplo, los países del Amazonas no tuvieron este éxito. Otro tema con respecto a la identidad que le podemos señalar o llamar como la reivindicación de las empresas, Perú tuvo un ingreso poco menor al de Apple en el año 2019. Estamos hablando de empresas sumamente poderosas. Si optamos por no compararlo con los ingresos, sino más bien con la capitalización de mercado, podemos ver también que la de Apple se parece al PBI del continente africano. Este es un segundo aspecto sobre cómo la economía digital está cambiando la geoeconomía y la geopolítica. Y los diplomáticos tienen que estar al tanto. Pasemos a un tercer punto. Es la forma como se están conectando los estados. La experiencia, nuestro uso de Internet a través de Wi-Fi, teléfono móvil, y pensamos que es inalámbrico, pero en realidad no lo es. Sobre todo el tráfico entre los continentes. Por ejemplo, la comunicación del Perú, o la forma como me están viendo ahora, está a través de cables, a través de un edificio en Miami, al lado del aeropuerto en Miami. Este es la puerta digital de las Américas. La gran parte del tráfico, con la excepción de 2 cables entre Recife en Brasil, pasan por Miami. Creo que la gran mayoría, menos 2. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestra comunicación no es tan descentralizada como lo pensamos. Es bien centralizada. Solo hay 24 lugares en el mundo, Singapur en Asia y Frankfurt en Europa, que son los hubs a través de los cuales se transmite la información mundial. Esto quiere decir que tenemos una dependencia sobre estos cables y estos hubs donde se manejan los cables. Y podemos ver que estas empresas tienen el poder económico y luego tenemos el problema de la conectividad y quién maneja esa conectividad. Entonces, estos son 3 problemas que tenemos que abordar. Hace mucho tiempo, Kissinger dijo que él tenía un problema, que no sabía a quién o por dónde llamar cuando quería llamar a Europa. Y luego inventaron el presidente del consejo, bueno, no hay un teléfono, no sé cuán efectivo puede ser cuando queremos abordar o llegar a comunicarnos con alguien. Ahora, en muchos casos, no es fácil acceder a las soluciones de política, porque hay más de 1000 mecanismos de políticas y si el ciudadano, el gobierno está tratando de abordar estos problemas, por ejemplo, negocios famosos como YouTube, ¿a quién nos dirigimos, no? Para resolver los problemas. Entonces, nuestros colegas jóvenes que seguramente están aquí asistiendo, van a entender lo que yo estoy diciendo. Están buscando una solución global, están buscando cómo hacer asociaciones público-privadas o cómo podemos hacer frente a esta situación, cómo podemos abordar el poder crecimiento que tienen estas empresas y la geopolítica basada en los cables que transportan la comunicación. Hay que entender cómo la diplomacia hace frente a estos temas, porque tenemos que, por un lado, proteger el interés nacional y, por otro lado, cómo respondemos. Si nosotros ponemos en descubierto, anunciamos cómo es el interés y cuáles son las estrategias. Luego tenemos
una diplomacia digital, cibernética, y antes habían gobiernos con políticas de ciberseguridad bastante robustas y luego pasaron a la diplomacia digital. Los académicos también han comenzado a hablar de algunos conceptos académicos dentro de este contexto. Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis, tenemos que ver por qué se dice el concepto de diplomacia digital. ¿De qué se trata? ¿Se trata de utilizar Twitter para promover el país o para implementar políticas, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay muchos términos, pero entendemos exactamente qué significa cada uno de esos términos. Y ustedes como diplomáticos son parte de una gran negociación del contrato social digital. A lo largo de la historia han habido diferentes debates, cuál es el rol de los estados, cuál es el rol de los ciudadanos, cuál es el rol de tal o cual actor político, ¿no? Y hemos tenido un conjunto de pensadores que han propuesto diferentes alternativas. Hoy nos encontramos nuevamente en ese contexto en el cual estamos repensando cómo es este contrato social, pero ya en un entorno digital. Los estados se ven en la necesidad de proteger a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren tener acceso. Entonces, la diplomacia digital nos lleva a repensar todo este escenario. Hemos visto casos en Suiza donde las autoridades y los ciudadanos están recientemente interactuando entre sí. También tenemos el caso de Facebook, a través del cual los gobiernos no pueden desarrollar sus políticas, ¿no? Acá tenemos algunos autores como Thomas Hobbes, John Locke, que hablaron de la diplomacia y establecieron los aspectos de la diplomacia internacional. Aquí tenemos algunos conceptos: digital, diplomacia, y hay tres temas: cambiar el entorno geopolítico para las actividades. ¿Cuál es la posición del Perú en esta nueva dimensión de esta fuente social y económica? Hay nuevos temas en el entorno diplomático que se conversan en Naciones Unidas, la OCDE. Muchas de las discusiones han estado enfocadas en las herramientas. Ahora estamos yendo hacia el entorno geopolítico, del rol que juegan estos entornos digitales. Pues bien, pasemos a ver este mapa de ya global que les mostré hace un rato. Aquí pueden ver los cables y podemos ver que hay algunos hubs y se concentran en Suecia, Singapur y en algunas partes. Y es a través de estos cables que se transmite el tráfico por Internet. Los cables no son robustos. Hay unos que se pueden cortar y hay países que tienen submarinos y pueden cortarlos. Si todos los cables que van al Perú se cortaran, ¿qué sucedería a la sociedad, a la economía? Esto no se trata solamente de un interés para ustedes, pero hay un cambio que está sucediendo en Europa, que en el cambio del Internet y la comunicación de un cable que va a través del continente de Eurasia, que es lo que hace es seguir el canal de los cables que tendió el imperio inglés cuando eran un imperio. Ahora tenemos otros que se están desarrollando. Tenemos líneas ópticas, tenemos el gasoducto que podemos ver. Entonces, podemos ver qué sucedería si es que se cortan. Aquí tenemos otro componente de geopolítica.
Acá vemos que los datos de América Latina pasan por Estados Unidos y se centra en Canadá y luego pasa por Europa para llegar a Asia. Este es otro aspecto de geopolítica que deberíamos tener en cuenta. Aquí tenemos el canal de Suez, donde tenemos gran parte de las conexiones entre Europa y el sudeste asiático. Otra dimensión de la geopolítica que se nos presenta ahora es el concepto de soberanía. Los chinos, por ejemplo, han propuesto el concepto de soberanía digital y sería interesante abordarlo porque ellos no están pidiendo que se controlen los datos físicamente, sino que se protejan independientemente donde se ubiquen. Podemos hablar al respecto un poco más después. Ahora, Microsoft tiene un centro en el fondo del mar. Ahora hay experimentos exitosos para ponerlo en el espacio también. Estas son las geopolíticas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver cuáles son las implicancias políticas, cuáles son las implicancias legales, porque es posible que alguna de estas empresas quiera colocar su hub en el fondo del mar peruano. Ahora tenemos nuevos temas en la política extranjera e internacional digital. ¿A qué temas? Es cómo proteger los intereses del Perú en el extranjero, cómo vamos a ver la globalización del mundo y el avance del mundo. Tenemos un conjunto, ¿no? Como la privacidad de los datos, los temas tributarios y otro. Y la pregunta que nos tenemos que formular es ¿quién va a responder frente a eso? Y luego tenemos que tener una suerte de sede digital para todas las personas y las naciones. ¿Tiene que ser algo dentro del seno de Naciones Unidas o en un país? ¿Cómo será? Aquí tenemos una foto del panel de alto nivel que hizo los estudios y que adoptó y propuso la hoja de ruta de la cooperación digital por encargo del secretario general de las Naciones Unidas. Y ahí podemos ver que hay personas de diferentes países y lo importante es que el secretario general está poniendo en marcha esa hoja de ruta de cooperación digital. ¿Qué es lo que incluye? Tiene 50 temas de política, desde infraestructura hasta ciberseguridad, temas legales, desarrollo, aspectos económicos, sociales, culturales y muchos actores que participan en la construcción de este entorno digital. Es bastante complejo, como pueden apreciar, pero es algo que como diplomáticos tenemos que tener claro. Ahora, uno de los temas que se evalúan es la gobernanza de los datos. Y esto requiere un enfoque interdisciplinario. Y yo sé que mis colegas de la Academia Diplomática y otras tienen una capacitación multidisciplinaria. Necesitamos tecnología, economía, seguridad, derechos humanos y derechos. Aquí en Ginebra, por ejemplo, en la OMC hay negociaciones sobre comercio y podemos ver que se exigen protecciones de la privacidad, que se exigen ciertos requisitos, por ejemplo, y se está negociando todo ese tema. Los diplomáticos tienen que comunicarse con las comunidades de tecnológicos también. Los tecnológicos tienen su propia forma de abordar los temas. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Podemos ver al diplomático a la izquierda en una línea, pero esa línea no es exactamente lineal, sino tiene un conjunto de factores. Y a la derecha tenemos al otro que tiene muchos retos, ¿no? Tenemos que tener una discusión entre los diplomáticos de Estados Unidos y China. Yo digo que es mucho más complejo conversar con gente de diferentes profesiones. Ahora, muchos países están tratando de desarrollar
políticas para hacerle frente a este tema. Australia, Suiza, Holanda, Estonia tiene un enfoque mucho más práctico y en un ratito vamos a escuchar al respecto. Pero esta es una pregunta que el Perú puede tomar en cuenta, es decir, ¿cómo debemos desarrollar la estrategia de política nacional a nivel multilateral, bilateral y responder varias preguntas? ¿Cómo vamos a hacer que participen el sector privado? Necesitamos una representación diplomática en Silicon Valley, por ejemplo. ¿Cómo negociar con las empresas de tecnología? De hecho, en Silicon Valley hay más de 50 países que ya tienen legaciones diplomáticas en esta zona. ¿Cómo lidiamos con Amazon, con otros actores o gigantes actores en la economía mundial? Estos son temas muy complejos y podemos abordarlo más en la sesión de preguntas y respuestas, cómo ir desarrollando Yo sugeriría varias cosas. Uno, recordar que siempre tenemos que volver a lo básico. ¿Cuál es el interés nacional? Tenemos que involucrarnos con el sector técnico, utilizar enfoques multidisciplinarios y lograr que los diplomáticos se vayan involucrando con el tema de la tecnología, de tal forma que podamos entender la interdependencia entre cada uno de ellos. Pasemos un minuto a las nuevas herramientas. No son el tema principal, pero es importante conocernos porque sirven de plataforma. Por ejemplo, la Zoom Diplomacy o la diplomacia basada en Zoom, que es la diferencia entre las reuniones digitales y las presenciales. Comiencen a prepararse para este nuevo tipo de entorno en el cual se va a desarrollar la diplomacia. Entrénense en cómo moderar este tipo de reuniones. Ya no se van a dar como era en el pasado. Entre algunos de ustedes van a estar de manera presencial, otros van a estar de manera virtual. Entonces, las formas de relacionarse entre las personas van a cambiar. Aquí tenemos una cuchilla Swiss para diplomacia digital. Aquí tenemos la representación, la red, las preocupaciones y otros. Acá hay materiales adicionales que hemos desarrollado. Acá vemos las habilidades que debe tener un diplomático en acción. Tenemos esta herramienta a su disposición para que ustedes puedan ver. Tienen que saber negociar y participar y entender la jerga que se utiliza en este entorno. Es muy importante. ¿Qué quieren decir las comunidades? Por ejemplo, el grupo favorito del Silicon Valley tienen un conjunto de nombres y tienen comunidades que abordan temas muy especializados, con lo cual habría que conocer esas especializaciones. Yo estaré más que feliz de mantenerme en contacto con ustedes. Aquí tienen ustedes todos mis recursos o formas de ubicarse. Este es uno de mis dibujos favoritos. Necesitan estar preparados para ser contraintuitivos, para ver más allá de lo obvio, porque cada vez es más importante que la diplomacia se prepare a reaccionar al entorno digital. Habiendo dicho esto, quiero alentarlos a que piensen en la magia el tradicional de América Latina para el realismo mágico que tiene América Latina para pensar en el futuro, de tal forma que podamos prepararnos para un mejor futuro para todos nosotros y para toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Curvalilla, por su presentación. Me pareció muy interesante el último gráfico que representa muy bien en dónde nos encontramos en un proceso de transición, a veces sin las líneas, para podernos agarrar como lo hacíamos en el pasado. Ahora quisiera darle la palabra a la embajadora Nelly Liosk, quien ha sido nombrada como embajadora extraordinaria para asuntos digitales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia desde noviembre de 2020. Es especialista en políticas para la modernización del sector y servicios públicos a través del uso de tecnologías. La embajadora Liosk cuenta además con más de 15 años de experiencia en el área de desarrollo de políticas digitales. Ambassador Liosk, the floor is yours.
Hello, everybody. Muy buenas a todos, sus excelencias, colegas, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Yo tal vez quisiera empezar contándoles un poco quién soy para que entiendan qué les voy a contar a lo largo de esta charla. Y quisiera agradecerle a Johan mucho porque Johan de manera indirecta me introdujo al mundo de la diplomacia digital y el rol de las tecnologías en la política exterior. Para mí es un tema bastante nuevo, pero como mencionaron, en noviembre del año pasado empecé en este cargo, pero yo tengo una formación digital y no tanto en diplomacia. Y tal vez esta es una de las razones que representa un reto para los diplomáticos en esta área digital. Les voy a contar un poco al respecto. Yo conozco del trabajo con diferentes gobiernos a diferentes partes del mundo. He trabajado con organizaciones internacionales, he trabajado con el sector privado, los empresarios. Yo sé qué necesita el sector privado y el Estado. También he sido académica, entonces tengo un conjunto de conocimientos que yo espero y que mi gobierno cree que va a ser benéfico para Estonia y que pueda representar los intereses de Estonia en esa revolución digital en la diplomacia. Y quisiera hablar con ustedes sobre los riesgos y los retos. Ahora, viniendo de Estonia, déjenme contarles algo. Yo estoy a cargo del desarrollo de la política digital de Estonia. Así que estoy en el medio de entender todas las oportunidades, pero también los riesgos. Pero permítanme resumirles algo de lo que he aprendido yo como persona y el Estado en los últimos 20, 25 años, cuando nos empezamos a enfocar en el entorno digital. Aparte de haber del riesgo de dependencia, que es un gran tema, dependencia sobre las redes, los riesgos a la seguridad de nuestros estados con respecto a los datos, los sistemas de información. No podemos olvidar que también hay oportunidades para nosotros. Si no, no estaría aquí si es que no hubieran estas oportunidades. Somos un país muy pequeño, como ustedes seguramente saben, pero se ha puesto en el mapa mundial por sus esfuerzos en el desarrollo digital. Y nos preguntamos cómo se sucedió y cómo ha podido Estonia mantener esta posición como un estado a la vanguardia digital. Yo diría, esta es una de las pocas fortalezas que nosotros tenemos en el entorno internacional. Y esta es la pregunta que yo estoy abordando en mi trabajo, básicamente, cuando hablamos de los diferentes retos. Yo diría, cuando revisamos la historia, que la primera organización internacional que nos ha ayudado a aumentar la visibilidad internacional fue la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial y los demás países. De hecho, todos han avanzado en la digitalización y también quisieran cooperar a través de organizaciones internacionales, de tal forma que podamos hablar de diferentes avances. Podríamos mencionar algunos como Dinamarca, nuestro vecino Finlandia, y quienes todos están compitiendo para lograr esta atención internacional que todos quieren captar. Entonces, cuando vimos que estábamos en competencia sobre la atención de los organismos internacionales y otros estados, entonces nos pusimos a pensar
cómo podemos mantenernos innovadores, ofreciendo soluciones que no solo hagan que participe Estonia, sino también el mundo o, en todo caso, algunos actores claves del mundo. Y quisiera darles dos ejemplos. Por ejemplo, el programa de residencia que es un programa que nos permite crecer económicamente, sino también el nivel de vida de la gente que vive en Estonia, porque les damos una identidad virtual a cualquiera que quisiera tener acceso a ella, es decir, una entidad virtual estonia. Esto les permite tener acceso a algunos de los servicios que ofrecemos, como fundar una empresa, por ejemplo. Esto es un instrumento de política exterior, sin duda. Otro ejemplo es que Estonia ha fortalecido su imagen en la industria de los datos porque tenemos un... Nosotros tenemos los datos sobre nuestras divisas en otro país. Esto ha sido un proyecto de seguridad de Estonia, pero esto nos ha convertido en el primer país en tenerlo en el extranjero. Esto ha tenido un impacto económico y también nos ha dado visibilidad. Y podemos ver que este tipo de proyectos, en el cual el equilibrio entre los incentivos de seguridad y económicos se ven mezclados. Yo estoy segura que ustedes han escuchado hablar de un proyecto en Europa, es una iniciativa europea para fortalecer la soberanía digital que Jovan estaba mencionando, porque cada vez más en Europa y los gobiernos dependen del sector privado y de las tecnologías del sector privado, pero también de otros países. Las más pequeñas dependen de la tecnología de los más grandes y Europa cada vez depende más de las tecnologías que vienen de China y Estados Unidos. Y en este tema podemos ver que esta nube europea y estas iniciativas de nube europea tienen un impacto e interés económico de las empresas europeas. Y detrás de ello hay un interés económico. Claro, hay muchos otros ejemplos de asociaciones e iniciativas en la cooperación de desarrollo, en el desarrollo de redes que podemos detectar a nivel internacional. Todas estas iniciativas han sido diseñadas y Estonia ha participado en ellas, de tal forma que encontremos socios que tengan la misma perspectiva que nosotros en el entorno digital europeo, a nivel mundial, pero no solo en el desarrollo de la digitalización y el desarrollo de los principios que nosotros tenemos. También buscamos mejorar nuestra imagen como un país a la vanguardia digital que pueda redituar beneficios económicos. Y recientemente hemos vinculado con los modelos sociales. Estos son los temas que yo he venido trabajando con mi grupo hasta ahora. Sin embargo, quisiera pasar al segundo punto de mi presentación, que está relacionado con la necesidad. Y no solo las necesidades por la dependencia que puede existir en la tecnología que desarrollan estos gigantes tecnológicos, sino también para asegurarme que el desarrollo de Estonia
y las empresas estonias y el pueblo estonio sepa qué es lo que está sucediendo en el entorno internacional, cuáles son las tendencias, y no solo en cuanto al desarrollo tecnológico, sino también en cuanto al software, de tal forma que Estonia y el pueblo de Estonia conozca cómo modificar sus mensajes, cómo adaptar lo que ellos están vendiendo al nuevo entorno internacional. Y pueden haber diferentes tendencias en la era de la digitalización. Y también últimamente hemos visto el impacto de la COVID. Esto es algo que, por ejemplo, las organizaciones internacionales y las fundaciones están evaluando. Por ejemplo, esta es información que las empresas estonias no conocerían rápidamente si es que los diplomáticos del gobierno no hubieran puesto cierta información a su disposición. O sea que es una relación en dos sentidos, y la relación es intensa. Ahora, nuestros vecinos en Europa han estado muy activos, como decía Johan, en la negociación con estas gigantes tecnológicos y organizaciones internacionales, y sobre todo Finlandia y Dinamarca han establecido diferentes centros de competencia para garantizar que exista un conjunto de habilidades dentro de su país que son necesarios para el desarrollo digital. Y esto permite que Estonia desarrolle. Nosotros no tenemos especialistas en gestión de datos, por ejemplo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también el desarrollo de las capacidades en las personas nuestras. Entonces, hemos visto que estamos enfrentando ciertas limitaciones en lograr convocar a las personas que tengan las habilidades adecuadas. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. A ver, este es un poco como Europa y los Estados-naciones están tratando de protegerse. Esto es algo que vamos a conversar más adelante cuando hablemos de las relaciones entre lo que puede controlar el gobierno y lo que el gobierno puede dirigir o mantener bajo supervisión cuando hablamos de la intervención del Estado. Hablamos de la seguridad y el rol que tienen estos gigantes. Otro tema es el tema tributario digital. ¿Cómo vamos a abordar este tema digital? Yo no voy a entrar a tallar en todos esos temas porque me quedaría sin tiempo, pero déjenme contarles la naturaleza de las tecnologías digitales, una idea que hemos desarrollado internamente. Y eso nos ha permitido tomar conciencia de que la digitalización está en muchas áreas, y como diplomáticos tenemos que ver que estamos evolucionando hacia una interrelación con la digitalización. El Departamento de Derechos Humanos, de Comercio, las personas que trabajan en las organizaciones de educación, salud, de energía, todas tienen que tener un cierto nivel de conocimiento cómo funcionan las tecnologías digitales y los riesgos que están asociados con estas tecnologías. Y eso es importante porque el Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos específicamente no están a cargo del desarrollo de las habilidades digitales ni del desarrollo tecnológico, sino más bien son el estamento que tienen que ver cuál es el impacto. Déjenme decirles que yo no encuentro una solución eficiente aún. Yo tengo mucho conocimiento técnico con el fin de ejercer cierta influencia en las políticas digitales que Estonia quiere desarrollar. No podemos
No podemos convencer necesariamente a todos los colegas de cuán importante es, pero al menos tenemos que saber, algunos de nosotros, dónde estamos, buscar soluciones a los problemas que se nos presentan. Y existen ciertos niveles de expectativa que todos los diplomáticos de Estonia deben cumplir con respecto a la digitalización. No se espera que conozcan a profundidad, pero igual enfrentamos ese reto de cómo saber que los funcionarios diplomáticos tengan las habilidades digitales mínimas para hacerle frente. Y tenemos otro reto. Todos quieren involucrarse en los temas de ciberseguridad o digital en todas las instituciones públicas de Estonia, y no solo la academia, el sector privado, sino ahora vemos que todos tienen un interés en la digitalización. Y hay algo que es claro, que no todos los países, se corrige, que no todas las instituciones de Estonia son lo suficientemente grandes para ejercer una influencia en la digitalización del sector de relaciones exteriores. Pero, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos evitar que la autoridad tributaria no participe de estas discusiones, ni el Ministerio de Defensa, ni Energía, ni Agricultura. O sea, no importa de cuál ministerio estemos hablando, lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que pensar como Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿a qué vamos a privilegiar? ¿A quiénes vamos a apoyar? ¿Cómo los vamos a apoyar? Hay mucho trabajo a realizar porque la influencia no es igual en todas las instituciones públicas de Estonia. Todo es un tema muy complejo y tenemos que encontrar soluciones, lograr negociaciones. Yo incluso tengo que conversar con mis colegas. Les puedo mencionar el ejemplo de Suiza, donde todos están haciendo algo en lo que es diplomacia digital, pero aún no nos queda claro qué es lo que necesitamos realmente. Por eso es que nosotros estamos tratando de mantenernos a la vanguardia para poder ir diseñando y contribuir al diseño de lo que será ese mundo digital. Cada país en la era digital tendrá que tener su posición, sus condiciones, y esa posición y la calidad de sus políticas extranjeras serán en función a ello. Siempre tenemos esa discusión. Nuestra política sobre ciberseguridad siempre se verá influenciada por factores geopolíticos, por ejemplo, pero es algo que nosotros podemos tener a la mano como un instrumento. Espero que les haya dado una visión más práctica y una perspectiva más práctica, como dijo Jovan, y espero que haya sido útil para iniciar este diálogo o esta reflexión en el Perú sobre el entorno digital que esperan para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Liosk, por su presentación. Muy interesante para nosotros, por supuesto, conocer las experiencias que usted ha tenido y que nos permite conocer de primera mano lo que están encontrando ustedes como oportunidades y como desafíos. A aquellos que nos acompañan, quisiera informarles que las presentaciones del doctor Curvalilla y de la embajadora Liosk serán traducidas y colgadas en la página de Facebook de la Academia y en nuestras plataformas digitales en el transcurso de las próximas horas. Damos paso ahora a los comentarios de nuestros dos expertos nacionales
quienes contarán con 10 minutos cada uno. Les recuerdo a los que nos siguen que pueden hacernos llegar sus preguntas para los panelistas o comentaristas a través del muro en Facebook o del chat para quienes nos acompañan a través de Zoom, indicando por favor a quién está dirigida su pregunta. Desearía empezar por darle la palabra a Maite Vizcarra, experta en innovación, tecnología y digitalización, catedrática en Escuela de Gobierno en el Perú, el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, y en España en la Fundación Ortega Set. Es miembro también del Consejo Consultivo del Foro Peruano de Relaciones Internacionales. Señora Vizcarra, adelante, por favor. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Me parece muy relevante los inputs que nos han dado tanto la embajadora Los como Jovan. Y yo quisiera plantear en verdad en este corto tiempo 4 cosas que me parece que son relevantes para los futuros diplomáticos que nos están escuchando ahora, y que además tiene que ver con cómo es que el fenómeno de la digitalización y lo que está también vinculado con lo que viene a ser la ciencia, la tecnología y la innovación va a suponer para el Perú en general como nación. La primera idea que yo quiero compartir con ustedes es que todo lo que viene a ser el fenómeno y la forma en que entendemos las relaciones exteriores están entrando a tener la influencia de nuevos actores que no son necesariamente países o naciones. Cada vez más se puede observar la influencia de, por ejemplo, el sector privado a través de las empresas de tecnología, como lo ha mencionado Jovan, estas grandes multinacionales que, si bien es cierto, han crecido bajo la lógica de una visión de mercado, de negocio, hoy día son poseedoras de recursos tecnológicos críticos que llegan a influir en nuestra vida diaria como ciudadanos de cualquier parte del mundo y en este caso particularmente ciudadanos peruanos. Entonces, por un lado, las relaciones exteriores se están viendo impactadas por nuevos agentes que no son estados ni naciones, sino que son particulares o incluso empresas, por un lado. Y por otro lado, el fenómeno del hecho de encontrar a privados organizados en grupos o comunidades digitales que también empiezan a tener un impacto muy relevante en las relaciones exteriores. Me refiero, por ejemplo, a fenómenos como Anonymous, este grupo de activistas digitales ya global que empieza a tener mucha preponderancia en el caso de países como el Perú o de nuestra región, cada vez más convulsionada por problemas políticos que lleva a la ciudadanía a las calles y que adicionalmente estas marchas o manifestaciones políticas masivas en las calles se coordinan digitalmente, en donde muchas de estas coordinaciones digitales se hacen con apoyo o con el soporte de estos grupos, al estilo de Anonymous. Solamente para graficar, tanto la marcha que hubo en noviembre del año pasado en el Perú, como las marchas que han habido en Chile, o la última en Colombia, han tenido un interés muy relevante de este grupo, de Anonymous, quienes no se han manifestado claramente en la calle, sino en las redes sociales, en espacios como Twitter o Facebook, en donde apoyan a las marchas o concretamente toman una posición política que llega a tener un impacto en la propia organización del país, o sea, en la propia política nacional de los distintos países. Entonces, el primer tema es que las relaciones internacionales se están viendo afectadas por agentes que no son países, que son cada vez privados, tanto desde el punto de vista como grandes corporaciones o incluso como ciudadanos organizados. La tercera idea que me parece muy importante es que estamos entrando en un nuevo perfil de funcionario diplomático o de profesional vinculado a las relaciones exteriores, y eso implica asumirse como un profesional de frontera, cada vez más debido a cómo es que estamos aprendiendo o cómo es que la tecnología nos coloca en esta situación mediada. Es fundamental aprender cómo funcionan las redes de telecomunicaciones,
cómo es que la digitalización se puede hacer mucho más eficiente a través del uso de instrumentos. Entonces, el perfil del diplomático se convierte en uno de frontera, o en un traductor, diría yo. Alguien que tiene habilidades vinculadas con reglas, con normas, pero que debería tener la capacidad de traducir a otros, ingenieros, economistas, tecnólogos, de modo que él se convierte en una suerte de puente entre estos distintos agentes o personas con distintas profesiones a efectos de que de poder dar respuestas a grandes interrogantes que están vinculadas con la nueva agenda digital. Y el tercer tema que es importante es que hay una nueva agenda digital internacional. Uno de esos, y vamos a, para dejarle ya un poco el espacio a Ernesto, y tres son los grandes temas, creo, de esta nueva agenda digital en donde países como el Perú tienen que empezar a tener más preponderancia. Primero, toda la discusión en torno a lo que se conoce como neutralidad de la red, o la net neutrality. ¿Con qué criterios países como el Perú, por ejemplo, hemos visto la imagen de los cables, estos enormes, o sea, los cables submarinos, en verdad, el Perú tiene acceso al cable panamericano submarino, pero también hay los carrier de carriers, estas enormes empresas de telecomunicaciones que se encargan de llevar capacidad a países como el Perú. ¿Hasta dónde llega el control de ese tipo de infraestructura crítica para países como el Perú? Hay un tema de debate hoy día muy importante. ¿Deben países como el Perú tener su propia infraestructura de telecomunicaciones crítica? En este contexto electoral hemos hablado varias veces de que el Perú debería tener un satélite que le permita cubrir un tramo importante del acceso a Internet para no depender de empresas privadas y entonces darle la capacidad a los ciudadanos peruanos de tener acceso a Internet en condiciones. Entonces, el primer tema importante es el rol que deben tener los estados respecto de las negociaciones sobre estas infraestructuras críticas de telecomunicaciones. La net neutrality es parte de ese tipo de recursos, pero también, por ejemplo, los nombres de dominio. ¿Qué hacer con los nombres de dominio, que son estos identificadores georreferenciales que te dan una identidad en el mundo de Internet? Si yo quiero levantar una página web, necesito tener un nombre de dominio. Hemos visto el caso de Amazon, que han presentado, que es gráfico, pero algo hay que hacer respecto de ese recurso. Y finalmente el otro que es muy importante, los números IPs, estos códigos que son las direcciones que permiten enrutar los distintos contenidos y lugares en Internet, que también son recursos relevantes cada vez más para países como el Perú, que por ejemplo están empezando la expansión de las redes 5G o de quinta generación, que si tienen algo de maravilloso es que van a permitir una conexión ilimitada, sin cables, y en donde en verdad casi todos los dispositivos que tenemos hoy podrían comunicarse entre sí siempre y cuando existan los identificadores, los números IPs adecuados. Y el otro tema que está muy vinculado con esta agenda internacional, que hay que empezar a verla en las academias diplomáticas con el foco de un profesional de frontera, es qué vamos a hacer con la llamada soberanía tecnológica de los países. ¿Qué rol va a querer jugar el Perú en la construcción de su propia soberanía, ya no territorial, sino en la construcción de conocimiento y de su propia tecnología? Con el asunto de la pandemia estamos viendo la dependencia que ha habido en la construcción de plantas de oxígeno, de prototipos, de instrumentos que nos permitan dar una respuesta rápida a una situación que no habíamos previsto. La soberanía tecnológica, ¿cómo debe entenderse? Como la capacidad que tienen países como el Perú de poder negociar un poco más en esos contratos en donde yo no soy solamente un comprador, sino que eventualmente podría levantar un joint venture, ir un poquito más allá de la típica transferencia tecnológica que es suscribir un contrato, traer aquí el conocimiento y hacer que parte de lo que se construye tenga una propiedad conjunta. ¿Qué hay de los derechos de propiedad intelectual respecto de lo que se crea con estas asociaciones internacionales? Todo eso está en torno a lo que se conoce como soberanía tecnológica, que es obviamente uno de los elementos vitales que hoy día tienen que estar en la nueva agenda de los diplomáticos y de las relaciones exteriores en el Perú. Y ya para finalizar, un último tema que es también importante, que han mencionado ambos colegas, es todo el asunto de las noticias falsas o las fake news.
¿no? Que empiezan a convertirse también en un ruido en la construcción de democracias en el caso de países como el Perú, que si bien es cierto en estos entornos digitales de Internet, de las redes sociales, lo que se recomienda y creo que es lo mejor es que haya autorregulación, también es cierto que deben existir esfuerzos de los distintos bloques y en verdad esfuerzos multirregionales por clarificar hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llegan las verdades paralelas. Allí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante por crear estos esfuerzos multirregionales, por dar listas rápidas de cómo verificar que algo es verdad o no. Hemos visto la injerencia incluso de gobiernos respecto de otros gobiernos en la manipulación de lo que se entiende o lo que se construye en las redes sociales. Y bueno, el caso del señor Trump y Twitter, hasta dónde puede llegar el poder de una empresa privada respecto de otro. Es verdad que los Estados Unidos tienen una regulación muy particular, pero es real. Sobre esta situación, que es la construcción de realidades paralelas que se propician con mucha facilidad en estos entornos digitales, creo que hay una agenda y allí el multilateralismo tiene cosas que decir. Yo lo dejaría allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por las reflexiones. Me parece interesante estas referencias que haces a los múltiples actores, al nuevo perfil del diplomático, a la nueva agenda digital, los temas del futuro, incluyendo este último punto que mencionas de lo que conocemos como amenazas híbridas, que efectivamente es un tema que nos debe involucrar en temas de política exterior. Quisiera ahora darle la palabra al doctor Ernesto Quadros. Él es doctor en Ciencia de la Computación de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es miembro del directorio de gobernadores de la IEEE Computer Society, fundador y miembro de la Sociedad Peruana de Computación, habiendo sido también secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Informática. Doctor Quadros, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos, muy buenos días a Maite, a Jovan, a Nelly, a Javier y a todos los que nos escuchan esta mañana. Quiero compartir con ustedes una visión que puede complementar lo que acabamos de observar y es parte de una charla TED que me tocó hacer hace algún tiempo. Ok, y también se las estoy compartiendo, se las estoy compartiendo a través del chat, se las voy a compartir. Ok, y se trata de lo siguiente, ¿no? Imagínense ustedes varios años atrás, unos 50, 60 años atrás, ¿qué preguntas se hubieran hecho países como Corea, como China, como Estados Unidos, ¿no? Y para mí, he tenido oportunidad de preguntarlo en algunos de esos países, pero para mí la pregunta clave es, ¿cómo creamos algún artefacto? ¿Cómo creamos algún artefacto que nos ayude a acelerar, no a avanzar, sino a acelerar de forma transversal, que significa en todos los sectores, no solamente en educación, no solamente en salud, sino en todos los sectores, y de forma escalable, que significa para millones? ¿Ok? Entonces, estamos frente a una pregunta que necesitamos resolver. Necesitamos en Perú necesitamos sentarnos algún grupo de personas que puedan resolver esta pregunta. Parece una pregunta básica, pero nos puede tomar muchísimo tiempo y nos puede desamarrar en todo este problema que tenemos. Necesitamos crear un acelerador transversal y escalable. ¿Ok? Si nosotros resolvemos eso, eso es China, eso es Corea, eso es Estados Unidos. Y eso está, en ese camino está Estonia también, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que para mí me parece súper básica, pero desamarra todo este nudo, ¿no? Entonces, algunos números que Perú tiene, solamente muy rápido, es que Perú solamente en FONAFE gasta más de 2.000 millones, esto es como 600 millones de dólares más o menos, al año solamente en un grupo de empresas del sector. Tiene más de 15.000 centros hospitalares, tiene más de 48.000 locales escolares, ahí funcionan 114.000 servicios educativos, tiene 1.900 municipalidades distritales, 196 provinciales, más de 25 regiones, más de 90.000 centros poblados. El Ministerio de Trabajo en este momento tiene más de 140 bases de datos distintas, Ministerio de Producción 160, bases de datos distintas desconectadas, ¿no es cierto? Esto es un problema, ¿correcto? El Ministerio de Educación tiene más de 150 bases de datos distintas,
El Ministerio de Agricultura es responsable de 38 millones de hectáreas, que es el 30% de todo el país, y de nuevo estamos frente a un problema de mucha data que necesita ser procesada muy rápido, ¿no? Por supuesto que esto abre espacio para la corrupción y todo eso. Tenemos 2.8 millones de productores agrarios. Entonces, ¿cómo puedo resumir este slide? Tengo muchísimos datos no integrados y aislados. Cada uno creó su propia isla. Este es el problema de fondo que no hemos entendido y que no discutimos. ¿Correcto? Nadie discute esto. Nuestros candidatos a la presidencia no están discutiendo esto. No se dan cuenta que estamos frente a un problema de millones de datos por segundo que necesitan ser procesados. Segundo lugar, si yo me voy, por ejemplo, a una atención médica y esta enfermera está colocándole de repente una inyección a este paciente, detrás de esa inyección yo podría capturar quién lo hizo, a qué hora lo hizo, qué día de la semana lo hizo, en qué posición geográfica lo hizo, cuál era el médico que lo atendió, de qué especialidad era, de repente era de cardiología, ¿no es cierto? En qué posición geográfica lo hizo en el Perú, con eso puedo derivar distrito, provincia, región, ¿no es cierto? O sea, detrás de un dato, detrás de una aspirina, yo podría derivar 20 datos. Y eso desborda la capacidad de un computador y por eso necesitamos procesar todo esto en miles de computadores. Entonces es importante que los diplomáticos también entiendan la naturaleza que este problema tiene detrás. Esto no se trata de desarrollar software en un computador y pongo un computador rápido y por eso va a funcionar rápido aunque mi software esté mal hecho, ¿no? Esto se trata de desarrollar software bien hecho, que esté listo para funcionar en múltiples núcleos de procesamiento, que además esté listo para funcionar en múltiples máquinas, en miles de máquinas, de forma paralela y distribuida. Esos conceptos yo recuerdo muchísimo que los comentó el expresidente de Estonia cuando vino aquí al CADE Digital hace un par de años, y delante de un grupo de esto no se puede hacer con software, se tiene que hacer con software paralelo, esto no puede hacerse con software privativo, tiene que ser con software abierto. Y era un expresidente, y a mí me gustó mucho esa expresión porque no tenemos por qué quedarnos en el vocabulario no técnico, necesitamos hacer que todo el mundo entienda este vocabulario técnico. Y si un expresidente lo dijo, y a mí me gustó eso que dijo en Lima, todo el mundo tiene que dominar ese vocabulario, porque hoy en día saber programar computadores es como saber sumar y restar para la generación de nuestros abuelos. Entonces necesitamos, aunque no sea mi actividad en el día a día, necesito entender cómo es que esta cosa funciona. Entonces, primero necesitamos capturar muchísima data. Cualquier clic me genera 20 datos. Entonces, cuando yo capturo tanta información va a venir en millones por segundo. Y acá hay un factor importante. La información no es para ser procesada de 5 en 5, es para ser procesada de millones por segundo. Eso nos presenta frente al fenómeno del Big Data. Además, yo tengo que procesar toda esa información y para procesar tanta información yo necesito miles de computadores de forma distribuida. Y por eso comienzo a hablar de cloud computing. Entonces, no se trata solamente de alquilar la nube de Amazon y voy a comenzar a correr mi software mal hecho en la nube de Amazon, pues simplemente no va a correr, ¿correcto? Y encima de eso, comienzo a tomar decisiones. Entonces, nuestras autoridades siempre les gusta hablar muchísimo de la toma de decisiones, los diplomáticos tienen que tomar decisiones, el presidente de la República, los ministros tienen que tomar decisiones, pero el Perú está en el nivel 0, donde ni siquiera nos hemos dado cuenta que un clic tiene 20 datos detrás y no lo estamos capturando. ¿Correcto? Entonces, lo que hacemos nosotros en este momento es crear cada uno sus piezas separadas, cada uno por su lado. ¿Correcto? Pero esto no es un escenario de orden, esto es un escenario de desorden. Y encima de este escenario deberíamos poner orden. Pero en esto aparece algo llamado Plataforma Interoperabilidad del Estado, y lo que nos dice esta plataforma es, mantén tu desorden que yo te voy a conectar. Así como estás desordenado, no tienes que cambiar nada, porque además ya has invertido plata en crear ese desorden. Entonces yo te voy a conectar. Y esto en realidad nos hace retroceder. Y hemos llegado en el Perú a crear hasta normas y decretos supremos donde todas las entidades del Estado están obligadas a utilizar esta plataforma para mantener este desorden. Y lo ponemos a nivel de decreto supremo. Y eso está mal también. ¿Okay? Ok, lo que pasa es que si hablo un poco más despacio, de repente no me va a alcanzar el tiempo y por ahí no sé si vamos a tener otro problema. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, estamos avanzando y realmente no estamos avanzando aquí, ¿no? O sea, puede ser que haya gente que entienda que esto es avanzar. Yo pienso que esto es hacer crecer el desorden y no es avanzar necesariamente, ¿no? ¿Qué deberíamos tener? Deberíamos ser capaces de crear miles y miles de piezas, pero miles y miles de piezas que estén listas para encajar y armar diversos artefactos. Por ejemplo, un avión, por ejemplo, una casa, por ejemplo, el sistema de control de migraciones, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, ¿no? O sea, necesitamos crear arquitectura y en el Perú no estamos creando arquitectura. Cada uno está creando su pieza por su lado, ¿ok? Además, tenemos un problema porque, como bien lo comentó Jovan, la conexión nuestra en el Perú está hacia la costa, hacia el Océano Pacífico. Entonces, si yo me alejo de la costa, tengo muy mala conexión y no tengo conexiones directas entre Perú y Brasil, por ejemplo, ¿no? Y debería tener conexiones por dentro del continente,
¿correcto? Entre Perú y Colombia por dentro del continente, entre Perú y Bolivia por dentro del continente. No hemos trabajado en eso. Entonces, nuestra visión siempre ha sido hacia la costa y en la costa hacia Lima. Y Lima tampoco es que esté conectada con Asia. No tenemos cable submarino hasta Asia. No tenemos cable submarino directo hacia Estados Unidos. Y eso deberíamos tener. Y eso forma parte de un plan estratégico que a nivel diplomático deberíamos desarrollar. ¿Cómo debería ser el Perú internamente? Debería tener esta forma. Deberíamos tener una red que, si se cae un servidor, todo siga funcionando. Que yo tenga múltiples caminos para moverme entre dos puntos. Y no tenemos nada de eso. Entonces, este slide, que también lo tengo acá, es un reflejo claro de cómo hemos pensado mal, ¿no es cierto? Aquí no hay conexiones y deberíamos tener conexiones. Entonces, toda nuestra data, si yo mando un correo electrónico a Brasil, eso probablemente va a ir, como dijo Jovan, hasta Miami y va a bajar por el otro lado, lo cual significa que este concentrador de datos que está acá arriba puede leer y analizar cualquier tipo de datos que nosotros tengamos. Entonces, eso de que Perú es libre e independiente, a mí me parece que no es tan verdad, porque todo pasa por acá arriba y ellos nos podrían tranquilamente inspeccionar absolutamente todo, ¿no? Así que no hay una independencia, no hay una soberanía realmente. Entonces, Perú tiene muchos datos en la costa. Este es el Perú, ¿no? Tiene muchos datos en la costa, pero en la costa estamos frente al cinturón de fuego. Aquí van a haber terremotos. Aquí tenemos el fenómeno del Niño. Entonces, ¿a quién se le ocurre poner datos en un lugar tan peligroso? ¿A quién se le ocurre poner datos en la costa? ¿No es cierto? Y además, esto está conectado en forma de una estrella, de tal manera que si este punto central se cae, todo se cae, ¿no? ¿Quién tuvo esa idea? ¿Quién tuvo la idea de que todas las carreteras más fuertes deberían salir solamente de Lima? Y el agua, cuando entra a Lima, entra por un solo canal, entra hacia la Plaza de San Martín y entra por un solo canal. El día que haya un huaico, como hubo el 2017, todo Lima se queda sin agua. El día que alguien nos quisiera atacar y nos pone una bacteria, un arma biológica en esa entrada de agua, toda esa bacteria se va a propagar hacia todos los canales bajo tu casa y Lima va a tener que evacuar en 2 o 3 días. ¿Por qué no hemos pensado en eso? ¿No? ¿Por qué pensamos que es bueno colocar cosas en Lima? A nivel internacional, siempre se dice que los datos tienen que estar en 3 lugares. Esta es la selva, para Jovan y para Nelly. Esta es la selva, así que es muy caliente y muy húmedo, así que no es una buena idea. Esta es nuestra costa, que también es muy caliente y también es húmeda, entonces también aquí no es una buena idea. Pero por aquí tenemos los Andes, aquí tenemos todas las montañas y tenemos muchísimos sectores fríos. Entonces, ¿dónde deberíamos tener datos? Deberíamos tener uno en la Sierra Sur, que eso nos obliga a conectar con Lima, y otro en la Sierra Norte, que también nos obliga a conectar hacia acá. Estos dos deberían estar conectados. Si es que yo conecto el resto del país, pero hacia el norte, debería sacarlo de acá. El resto del país hacia el sur, desde acá. Además, yo ya tengo la fibra óptica más fuerte en la costa, pero además debería trabajar en tener redes transversales entre este punto y la selva, por ejemplo, entre Piura y la selva. Debería tener fibra óptica entre estos puntos de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno y Tacna, y no lo tengo. Eso no está en ningún plan estratégico, ninguno de nuestros candidatos habla de eso, ninguno de nuestros diplomáticos está pensando que esto es importante en este momento, y realmente es muy importante. Además, Perú hacia afuera necesita convertirse en una malla. Entonces necesitamos redes de cable submarino directo hasta Estados Unidos, directo hacia las Islas Papete, que están en esta dirección probablemente, y que ustedes han visto que están conectadas con Hawái, con Australia, de repente con Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, esto no es un problema de tecnología, esto es un problema de seguridad nacional. Necesitamos crear algo que tenga escalabilidad horizontal, o sea, que yo pueda poner 2, 3 y 5 y 10,000 máquinas de manera horizontal, que pueda crecer de manera horizontal. Necesitamos que esto funcione 24 horas al día, necesitamos que no consuma mucha energía eléctrica. Necesitamos que esto no nos cueste mucho, y actualmente gastamos mucho más de lo que cuesta toda esta propuesta. Necesitamos que esto sea ecológico, necesitamos que esto incluya socialmente a cualquier individuo en cualquier sector productivo del país, ¿no es cierto? Necesitamos que esto sea descentralizado, no puede haber puntos centralizados. Necesitamos que esto ayude al desarrollo de las regiones, necesitamos que esto sea un sistema robusto. Si yo quiebro un eslabón aquí, todo debe seguir funcionando. Eso significa que tenga tolerancia a fallas, la data no puede estar en un solo lugar y no puede estar en lugares cercanos. Necesitamos que tenga trazabilidad. Frente a un clic, yo tengo que saber quién hizo, cuándo lo hizo, a qué hora lo hizo, en qué dispositivo estaba, cuántos núcleos de procesamiento tenías, en qué sistema operativo estabas. Y toda esa información es lo que en este momento captura Facebook de ti cuando das un like. Eso es lo que Google hace de ti cuando tú entras a un determinado correo electrónico. Es lo que Amazon hace cuando tú compras un libro. Es lo que Netflix usa cuando tú entras a mirar una película. Ellos están creando toda esa red de información, están capturando toda esa cantidad de información espectacular, y con eso es que nos venden más productos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en el Perú es crear una infraestructura que pueda crecer de forma horizontal indefinida, que yo pueda poner muchísimos
muchísimos datos. Encima necesitamos tener un orquestador, y esto que tiene que ser basado en Linux. En el Perú nos gusta muchísimo hablar de Windows, pero esto no puede desarrollarse con Windows, como lo dijo el expresidente de Estonia cuando vino por acá. Necesitamos tener una base de datos distribuida que esté preparada para funcionar en 10.000 computadores, no en 4, no en 5, como todos los sistemas de software que tenemos en el Perú, ¿no? Necesitamos que encima de esto comenzar a crear microservicios para poder articular estas 100.000 instituciones que tiene el Estado peruano. Comenzamos a articular procesos y encima de esto comenzamos a crear el software para las instituciones del Estado. Aquí ya puedo hablar de crear apps para el ciudadano, aquí ya puedo hablar de crear datos de transparencia pública, Open Data, por ejemplo, ¿correcto? Y encima de esto comienzo a generar los indicadores para la toma de decisiones que la hará el presidente de la República o el ministro, quien corresponda. Si es que este ecosistema nos ha quedado corto, entonces yo simplemente pongo más computadores aquí, mi sistema operativo ya está listo para tomar control de esos 10.000 computadores, mi base de datos ya está lista porque ya la diseñé desde el inicio así. Los microservicios también es una tecnología que sirve para crecer de manera horizontal, y en este momento comienzo a crear más y más tecnología de manera automática. Y aquí ya estoy frente a un acelerador. Aquí ya no estoy creando 1 o 2 o 3 elementos cada uno en un año, sino que cada uno de ellos me va a tomar menos y menos tiempo. Genero más indicadores y más tomadores de control pueden entrar a mi tablero. Si en estas condiciones a mí se me ocurre hablar algo como inteligencia artificial, puedo hacerlo, porque inteligencia artificial viene después de utilizar inteligencia natural, ¿no? No puedo hablar de inteligencia artificial en un sistema caótico, en un sistema donde todo es desordenado, ¿correcto? Y entonces y acá necesito una capa de seguridad, desde el cable hasta el nivel del app del presidente de la República. ¿Qué cosa es esto? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Esto es un acelerador transversal, escalable. Me sirve en todos los sectores productivos, me sirve para millones y me permite acelerar el país. No me permite avanzar, me permite acelerar. Esta es la pregunta que nosotros necesitamos resolver, y en este esquema está implícita la respuesta de cómo resolverlo. ¿Qué cosa creen que es esto? Para mí es la foto de Estados Unidos, ¿ya? Esto parece un imán, ¿no es cierto? Pero para mí es la foto de Estados Unidos. ¿Y qué cosa es Estados Unidos para mí? Es un país que se ha hiper especializado en la generación de un imán de dinero hacia su economía. Y Perú está por acá, siendo atraído y generando dinero hacia esta economía, y Estados Unidos utiliza medios digitales. ¿Por qué medios digitales? Porque es mucho más fácil ganar plata a través de medios digitales donde yo no tengo que transportar materia, solamente tengo que transportar bytes. Eso es mucho más fácil y es más rápido y es más escalable y es más transversal, ¿no es cierto? Entonces ellos ya crearon su acelerador transversal escalable, ¿no es cierto? Y nosotros estamos exportando minerales. Los minerales necesitan un espacio, pesan, ¿no es cierto? Entonces es muchísimo más fácil transportar bytes y es más escalable que transportar piedras, que transportar papas. Perú tiene una excelente gastronomía, tiene un excelente nivel de calidad de papas, sí, pero transportar papas necesita que yo las congele, necesita distancia, necesita peso, necesita pagar por todo eso. En vez de estar exportando cosas con materia, ellos ya crearon su acelerador transversal escalable. ¿Qué cosa es China? Es esto. ¿Qué cosa es Corea? Es esto. ¿Qué cosa está haciendo Estonia en este momento? Está creando su acelerador transversal escalable. ¿Y qué cosa hizo China para no ser atraído y para no contribuir a la economía de Estados Unidos? Pues puso un borde alrededor, porque China quiere contribuir a la economía de China, no es que quiera contribuir a la economía de los Estados Unidos. Y con esto termino. Muchísimas gracias, y la presentación está acá. Y ahora por el chat les voy a pasar también la charla en video de la charla TED. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación y la visión de este acelerador transversal y escalable. Quisiera pasar ahora a las preguntas para los panelistas. Quisiera empezar con una para el doctor Curvalilla, quien lamentablemente nos tiene que dejar en unos minutos porque tiene un compromiso adicional. Quisiera poner esta pregunta, que es la última del chat, que me parece muy interesante. Dice, Mr. Jovan Curvalilla, in your opinion, what is the role that diplomacy En su opinión, ¿cuál es el rol que debe tener la diplomacia para proteger los datos personales de la comercialización? ¿Cuáles son los retos principales? Bueno, si entendí correctamente,
es una pregunta sobre datos personales. ¿Me los podías repetir porque no entendí profundamente? ¿Cuál es el rol que debe tener la diplomacia con el fin de proteger los datos personales sin discriminar la comercialización? Bueno, los datos, como dijimos, está en el centro de las negociaciones actuales. Y el Perú participa en estas negociaciones, tanto a nivel del organismo comercial como otros. Hay que asegurarnos que la diplomacia entienda y esté presente, y se puede lograr detrás de tres formas, ¿no? A través de la parte técnica, donde se hablarán de las normas técnicas y la formación de normas técnicas. En segundo lugar, cómo se ve el tema de derechos a través del Consejo de privacidad de datos, de comercio electrónico, entre otros. Y el tercer aspecto que quisiera invitar a que los diplomáticos peruanos miren más es la emergencia de temas relacionados con datos en las agencias especializadas. Yo tengo mi oficina en la el Organismo Mundial Meteorológico, y aquí veo que estamos viendo cómo nos aseguramos que los estados compartan datos sobre clima y cambio climático, y no lo están compartiendo. En el protocolo de Kioto ya se señaló, y ustedes como diplomáticos pueden negociar y pueden presionar a las empresas para que protejan los datos, por ejemplo, y aquí la Unión Europea está a la vanguardia justamente de estas conversaciones. Así que sí, va a ser uno de los temas cruciales: la seguridad, la normalización, los aspectos económicos y la especialización. Hubo una pregunta sobre Twitter, y para mí me parece que es una pregunta muy importante para los diplomáticos. No se dejen llevar por los caracteres, y ustedes tienen que resolver los problemas de manera pacífica. De eso se trata la diplomacia. Si el Twitter no les ayuda eso, no lo utilicen. Y de hecho, los medios sociales está afectando mucho la diplomacia, ¿no? Y podemos ver, hay que tomar estos medios con mucha pinzas. También tenemos que pensar en un nivel de transparencia de la diplomacia. Estamos hablando de otros aspectos que tenemos que preguntarnos. Como negociadores en el futuro, ustedes tendrán que preguntarse cuál es el objetivo de mi trabajo. El objetivo de mi trabajo es velar por el interés nacional del país y de la nación de manera pacífica. La buena noticia es que se va a necesitar más diplomacia en este nuevo entorno, y solo los diplomáticos van a poder ayudarnos a establecer las reglas. Sí, ahora, en cuanto a los cables, son muy vulnerables, no están totalmente protegidos, son débiles. Solo 5 países tienen la capacidad de cortar los cables. Si bien es factible, es poco posible. Técnicamente factible, prácticamente difícil. Gracias por darme la posibilidad de dirigirme a ustedes. Siempre me gusta hacerle contraste entre los entornos de diplomacia tradicional y estos nuevos entornos de diplomacia, sobre todo con los estudiantes. Me gusta hablar con ustedes. Muchas gracias a ustedes, al ministro, a todas sus excelencias, y espero seguir en contacto con ustedes. Mi colega Nele Leos, espero verte próximamente en persona en Ginebra. Muchas gracias, les deseo lo mejor a todos. Siguiendo con las preguntas que nos hacen llegar, quisiera leer la pregunta que nos transmite el alumno del primer año de la Academia Diplomática, Ettore Fiorani, quien hace la siguiente pregunta para la embajadora Liosk. La leeré en inglés.
Why did Estonia decided to ¿Por qué prioritize? Estonia decidió priorizar la diplomacia digital y la seguridad cibernética? ¿Eso se debe a Rusia o por qué se debe? Muchas gracias. De hecho, el tema digital está en una prioridad tanto en la agenda nacional e internacional. Por eso es que hemos hablado de todo lo que les he señalado, ¿no? Porque tiene un rol prioritario en ambas agendas. Pero quisiera señalarles que en Estonia tenemos la diplomacia digital y cuando hablamos de los riesgos que están relacionados dónde estamos, porque las amenazas no solo vienen del exterior, sino también a nivel nacional. Hay un área que está lidiando con todos estos cosas malas. Yo como embajadora digital veo que no todos estamos aprovechando las oportunidades y esto no está tan difundido. Aquí quisiera nuevamente mencionarles tres cosas, que uno de ellos es cómo mantener las protecciones. ¿Cómo podemos seguir sostenibles? No solo Estonia, sino todos. Tenemos que cooperar a nivel internacional a través de asociaciones y diferentes órganos internacionales que trabajan de diferentes temas, como por ejemplo el Foro Intergubernamental Digital y de Comunicaciones y otros. Son instrumentos muy importantes y para nosotros, obviamente, la Unión Europea es importante porque como país, Estonia no va a poder ejercer influencia en estos temas. Tiene que ser un grupo de países. Tenemos ciertas diferencias con los países europeos, sin dudas. Hay países grandes como Francia y Alemania y hay otros más pequeños que hablan sobre la autonomía y soberanía y otros términos. Pero cuando hablamos de ello, no significa lo mismo para Estonia que para un país grande, porque estamos en posiciones diferentes. Y encontrar socios y aliados es muy importante para que los intereses de Estonia estén debidamente representados. Y durante mucho tiempo, Estonia ha buscado asegurar el intercambio de datos personales. Ahora Europa está estableciendo normas para el intercambio de datos, la protección de datos y se está trabajando en la formación de unas normas a nivel internacional también. Ya vemos que ya no solo Europa está hablando al respecto, sino hay otras regiones del mundo que también lo están trabajando. Por eso es que Estonia quiere estar allí. No queremos perdernos esta ola. Tenemos que estar encima de la ola. Queremos estar a la vanguardia y mantenernos como un país relevante en temas de seguridad, de diplomacia digital. Gracias. Muchas gracias, embajadora Liosk, por sus comentarios. Tengo una pregunta para el doctor Cuadros, es del estudiante de primer año de la Academia Diplomática, Gabriel Aguilar. Y dice, con las piezas que tenemos, ¿podemos construir el acelerador transversal escalable o habría que empezar de cero? En muchos casos tenemos que empezar de cero y en otros casos tenemos que aprender, digamos, de los errores y de lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si yo coloco, ¿recuerdas de repente este slide donde yo tenía múltiples piezas?
¿no? Algunas eran triangulares, otras eran en forma de un barril, otras eran un cubo, otras eran una esfera, ¿no? Entonces, con ese tipo de desorden, yo puedo construir algo de 5 centímetros. Sí, claro. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Pero con ese tipo de piezas que no tienen estándares, yo no puedo construir un edificio de 200 pisos de altura. Entonces, lo que tú me estás preguntando es si podemos reaprovechar lo que tenemos para llegar a los 200 pisos de altura, ¿no? O sea, yo podría poner ladrillo encima de ladrillo y al cabo de un rato te puedo decir, mira, yo ya construí una pared y como construí una pared puedo construir un cuarto y puedo construir una casa, pero me olvidé ponerle el cemento en medio, ¿no? De los ladrillos. Entonces, ya hice una casa de un piso, sí, pero no significa que estoy en el camino de construir una casa o un edificio de 100 pisos. Eso es lo que ha pasado en el Perú y eso es lo que es tan complicado de entender porque estamos frente a algo que no tiene materia. Entonces, lo que nosotros conocíamos antes no es lo que nos sirve en el mundo digital para poder defendernos frente a este nuevo fenómeno, ¿no? Entonces, es importantísimo que en la diplomacia, digamos, entendamos la naturaleza más profunda de esta cosa, ¿no? Yo siempre comento con mis alumnos que varias veces que me ha tocado asistir y ayudar en charlas y en clases en Stanford, en Harvard, en MIT, por ejemplo, cuando uno entra, dices, ¿cómo se llama el curso? Introduction to Computer Science. Ya, ok. ¿Y tú qué estás estudiando? Y la respuesta es, yo estudio medicina, yo estudio administración, yo estoy estudiando lo que sea, absolutamente lo que sea. ¿Por qué? Porque no les enseñan Excel, PowerPoint y Word. No les enseñan a correo electrónico y cómo estar en las redes sociales, ¿no? Están aprendiendo a pensar de forma computacional. Entender computational thinking, que es pensamiento computacional, y eso se necesita hacer desde los 5 años de edad, y eso se está haciendo en este momento desde los 5 años de edad, y nosotros todavía estamos en el plan de seguir siendo usuarios de tecnología que es fabricada afuera, que además no hacemos ningún esfuerzo por tratar de entender cómo funciona por dentro. Es súper interesante que nosotros aprendamos a dar clics en botoncitos de cositas que ya vienen hechas. Eso es súper interesante, es bien bonito, ¿no? Pero eso no es ser digital. Eso es como enseñarte a limpiar las lunas de un auto y aprender a abrir la maletera y cerrar la maletera y decir que eres un experto en autos y que Perú ya está listo para competir con la fábrica de Toyota y con la fábrica de Lamborghini. O sea, son cosas absolutamente distantes. El nivel de complejidad de saber dar clics en un software es muy distinto al nivel de complejidad de saber construir o saber explicar cómo funciona el software por dentro. Pues nosotros no podemos ser digitales cuando solamente sabemos dar clics. Necesitamos ser digitales desde los 5 años de edad y ustedes con mucho mayor razón porque ustedes se van a enfrentar y van a ser la cara del Perú, digamos, en negociaciones diplomáticas con todo el mundo. Ustedes no van a competir con alguien de Lima. Ustedes no se van a sentar frente a alguien de Lima, sino que necesitan hablar el mismo idioma de alguien que sale de cualquier nivel en todo el planeta, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor Cuadros. Tenemos una última pregunta de la alumna Carla Bendezú de la Academia Diplomática de primer año para la doctora Maite Vizcarra. Dice, ¿cómo conjugamos los diferentes estados de desarrollo tecnológico de las regiones del Perú con la tarea de promoción de un diplomático? Estupenda la pregunta porque está más vinculada con lo que ha mencionado Ernesto, que tenemos distintos niveles de infraestructura en el Perú, siguiendo la lógica suya que se ha construido esto un poco por inercia. Yo creo, y ahí voy a entrar un poco voy a hacer un contrapunto con lo que ha dicho Ernesto. Yo sí creo que es importante que ustedes como diplomáticos puedan tener esta lógica de pensar digitalmente en el sentido de, ojalá, incluso poder intuitivamente entender cómo funciona un software. Pero hay otras capacidades también muy importantes que nos permiten entender cómo funciona lo digital y sobre todo qué podemos hacer con lo que hoy día ya está en nuestras manos, los instrumentos digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas entidades públicas creen que uno entra en el mundo de lo digital cuando se crean aplicaciones, ¿no? Las famosas apps. Y entonces sienten que ya se han vuelto muy modernos cuando crean una app que se descarga un teléfono
Y a veces esa aplicación básicamente no hace mucho, básicamente nos da la sensación de que tenemos algo moderno, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso para poder tratar de llegar a un nivel mínimo, una suerte de línea de base, es definir cuáles son las capacidades digitales mínimas que un funcionario público en el Perú, dentro del Perú, debe desarrollar, ¿no? Y yo creo que esto es importante porque incluso en espacios como la escuela diplomática tenemos que definir cuáles son esas capacidades mínimas. El diplomático tiene que entender intuitivamente cómo funciona un software, o más bien hay que explicarle cómo funciona una red de telecomunicaciones, o más bien tiene que saber cómo se hace cómo se levanta una wiki, por ejemplo, que puede servir para que todos compartamos conocimiento. De hecho, hoy día ya existe, la UNESCO y otras entidades internacionales ya han definido una suerte de batería de las denominadas habilidades digitales, que incluso son las que se pide se puedan facilitar en las escuelas. Entonces, si eso le estamos pidiendo a niños de escuelas primarias o incluso secundarias a nivel de la región de Latinoamérica, yo creo que al menos esas mínimas tendrían que ser las que nosotros como funcionarios públicos y en este caso diplomáticos podríamos tener. Cómo encontrar información por Internet, cómo crear contenidos en Internet, cómo compartir los contenidos, qué reglas de seguridad sobre mis contenidos y mis recursos digitales debo producir o tener. Esas reglas mínimas creo que son un buen comienzo para poder homogeneizar la enorme heterogeneidad que existe dentro del país, porque en efecto existe, y mucha de esa heterogeneidad está dada por lo que ha comentado Ernesto. O sea, hay distintos niveles de acceso a infraestructura, entonces no podemos pensar que lo mismo que hoy día estamos compartiendo en Lima, podríamos terminar de compartirlo en alguna región del interior del país por esa heterogeneidad, pero sí podríamos definir esa línea mínima de capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades digitales mínimas que tiene que tener todo diplomático en el Perú? Tiene que estar dentro de la agenda y habría que de una vez tratar de llegar a un consenso para por lo menos con eso empezar a construir el resto de pisos. Muchas gracias, Maite, por la respuesta. Bueno, les agradecemos por sus preguntas y sus respuestas. Quisiera, antes de darle la palabra al tercer secretario Daniel Sandoval, hacer una breve recapitulación de lo que hemos escuchado esta mañana. Hemos escuchado la importancia de fortalecer nuestras capacidades como diplomáticos, entender cuáles son, como dice Maite, las capacidades mínimas que deben tener los funcionarios diplomáticos, pero también necesitamos entender el entorno, la infraestructura, entender lo digital en su manera más amplia para poder hacer una buena gestión. También hemos escuchado que a pesar de la brecha existente que tenemos en el país, debemos introducir el tema digital en la política exterior, tenemos que participar en el debate global. Creo que como Ministerio de Relaciones Exteriores también tenemos este espacio para articular nuestros esfuerzos con otros sectores, pero estos esfuerzos no solamente deben ser de una manera multisectorial y multiactor, sino también pensando en nuestra relación hacia afuera con estos nuevos actores internacionales como son las empresas. Quizás se me han pasado algunos puntos importantes, pero por aras del tiempo quisiera darle la palabra al tercer secretario Daniel Sandoval para que nos haga una reflexión como un funcionario que comienza su carrera diplomática peruana. Muchas gracias, ministro Pela, estimados embajadores, estimados panelistas, señoras y señores. En este breve espacio deseo aportar algunas ideas e interrogantes que permitan fomentar una reflexión sobre el rol que puede jugar la diplomacia peruana ante la cuarta revolución industrial. Quisiera empezar resaltando que la proliferación de las tecnologías disruptivas vienen generando nuevas dinámicas en el sistema internacional. Nuevos espacios de cooperación aparecerán, pero también nuevos tipos de conflictos. Es por ello que podríamos preguntarnos cuál sería el rol de la Cancillería en este escenario. Como primer punto, considero que nuestra proyección externa nos permite aportar un análisis del sistema internacional y así proponer lineamientos que permitan sentar las bases para capitalizar futuras oportunidades, así como anticipar posibles amenazas. En ese sentido, me permito preguntar si sería conveniente quizás
pensar en la elaboración de un documento de estrategia de política exterior digital que guíe nuestro camino a futuro. Como segundo punto, quisiera resaltar que las tecnologías disruptivas vienen generando un impacto en nuestro país en ámbitos como el laboral, comercial, gobierno digital, entre otros. En ellos, cada sector competente tendrá la tarea de identificar los retos y brechas a superar para lograr una adecuada transformación digital. En este aspecto, cabría preguntarnos si quizás la Cancillería podría cumplir con un rol de bisagra en cada ámbito, articulando los esfuerzos nacionales con las principales tendencias del exterior. Para ello, podríamos explorar si quizás sería conveniente convocar a una comisión multisector y multiactor que sea articulada por la Cancillería. Por otro lado, temas transnacionales como la ciberseguridad y la economía digital nos demuestran que una aproximación unilateral hacia sus desafíos resulta insuficiente. En ese sentido, cabría preguntarnos cuáles serían los socios adecuados con los que convendría estrechar lazos. A nivel regional, considero importante fortalecer el mercado regional digital de la Alianza del Pacífico, el cual es un bloque en donde se encuentran dos socios con notorios avances en la materia como Chile y Colombia. A nivel global, ¿sería quizás la Unión Europea y la Asociación del Sudeste Asiático los socios más adecuados de los cuales replicar sus experiencias en el ámbito digital? Cabe resaltar que, teniendo en cuenta que el desarrollo de esta revolución se viene dando en un contexto de confrontación entre las grandes potencias, esta diversificación de agendas de trabajo permitiría atenuar los efectos políticos de dicha confrontación. Vinculado con lo anterior, considero que es un reto para los funcionarios pensar de manera innovadora en iniciativas internacionales que permitan a nuestro país fortalecer nuestras capacidades en este ámbito. Ya se han dado iniciativas pioneras como el Acuerdo de Asociación de Economía Digital y el proyecto de cable transoceánico Humboldt, las cuales han sido pensadas para cerrar brechas digitales en los países que participan. Ante ello, cabría preguntarnos si resultaría conveniente pensar en adherirnos a este tipo de iniciativas y analizar cuáles serían las más convenientes para nuestros intereses. Me permito preguntar también si sería posible inclusive pensar en ser nosotros los promotores de la implementación de nuevos mecanismos. Finalmente, quiero destacar que el rápido desarrollo de las tecnologías disruptivas han generado que la gobernanza alrededor de ellos esté recién dando sus primeros pasos. Si bien el Perú aún cuenta con el reto de cerrar brechas digitales, resulta importante preguntarnos si convendría ir involucrándonos ya en la definición de la gobernanza global de temas como la inteligencia artificial y la protección de datos. Considero que la respuesta debería ser afirmativa, ya que de no hacerlo, nuestro país correría el riesgo de que la regulación internacional se desarrolle de acuerdo a las realidades e intereses de otros países y no nos permita abordar los temas que nos son de mayor interés. En base a ello, planteo a reflexión si sería importante quizás tener una activa participación en espacios como el Comité de Políticas de Economía Digital de la OCDE. Se podría pensar tal vez en involucrarnos en iniciativas como la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial o la Iniciativa Global sobre la Seguridad de Datos. Como conclusión, considero que este foro nos genera tantas preguntas como conclusiones. Creo que es labor de todos nosotros ayudar a responder algunas de ellas y plantear propuestas innovadoras para propiciar una adecuada inserción del Perú en la cuarta revolución industrial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sandoval, por sus palabras de reflexión. Estamos llegando al final de este evento y para cerrar con algunas ideas y reflexiones finales, quisiera pedirle al director de la Academia Diplomática del Perú, embajador Gustavo Meza Cuadra, si nos pudiera compartir algunas palabras. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, para agradecer a todos los expositores de hoy día, al doctor Curvalija, a la embajadora Liosk, a nuestros expertos nacionales, Ernesto Cuadra y Maite Vizcarra, y también al funcionario joven que acaba de intervenir, señor Sandoval. Ha sido una mañana, creo yo, muy productiva. Estamos, como se ha mencionado, en un periodo de reflexión sobre la política exterior del Perú en vísperas del Bicentenario, y cómo no reflexionar sobre el entorno internacional que ha cambiado dramáticamente por esto que se conoce como la transformación digital, que ya venía antes de la pandemia,
y que la pandemia ha acelerado. Ha cambiado tremendamente la actividad diplomática, como ha sido mencionado, no solamente por las herramientas que se ponen a disposición nuestra y que están siendo utilizadas ya por todas las cancillerías, todos los diplomáticos, todos los líderes políticos, y que debemos utilizar eficientemente desde la Cancillería, no solamente para promover los temas positivos, sino también ver cuáles son las amenazas y riesgos que ellas traen, como se nos ha mencionado en varias de las intervenciones. Igualmente, yo creo que ha sido muy importante entender que lo que se ha abierto es un nuevo mundo, nuevos temas para los diplomáticos, y ahí la exigencia de capacitación desde la Academia Diplomática para los funcionarios en general, para identificar cuáles son precisamente esas amenazas y esas oportunidades que se abren para países medianos como el Perú. Ha sido por ello muy ilustrativo escuchar a la embajadora Leos como un país, como ella ha señalado, pequeño europeo, pero con gran proyección en el tema digital, ha identificado cuáles son estas amenazas y estos riesgos y está jugando activamente en este tema. Yo creo que para el Perú ciertamente es necesario, como señalaba nuestro colega, entrar de lleno a estos procesos que se están dando en el marco de Naciones Unidas, de la OECD, este grupo de asociación de economía digital, absolutamente. Pero también tenemos que hacer, como ha dicho el señor Ernesto Cuadros, primero ordenar la casa. Paralelamente, para no atrasarnos, pero paralelamente tenemos que ver cuáles son, desde el punto de vista del Perú, esos riesgos y esas amenazas y esas oportunidades que se nos abren. El Perú es un país complejo, como se ha dicho, por su misma geografía, desconectado. Yo he trabajado recientemente en temas de la frontera con el Ecuador, zonas muy deprimidas, y aunque parezcan contradictorio, estamos trabajando en esas zonas para desarrollar programas de tecnología digital. Estamos, por ejemplo, apoyando para la conectividad en la zona del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, que es una de las provincias más pobres del Perú. Con la municipalidad estábamos trabajando cómo desarrollar telemedicina para que los pueblos fronterizos del Perú se conecten con el Ecuador cuando hay lugares donde probablemente pueden obtener mejores servicios, y del lado peruano en algunas poblaciones dar servicios a los ecuatorianos. Esa integración tiene que ser digital, pero no existen, como se han dicho, estas carreteras digitales porque todo se ha hecho por mar. Esta es un pedazo de la fibra, del cable submarino que tenemos frente a la costa. Este pequeño con fibra óptica, pero se ha privilegiado, como señalaba el señor Cuadros, la costa. Hay que hacer un esfuerzo enorme por poner esta conectividad al servicio de los peruanos. Y desde la política exterior podemos ver cuáles son esas amenazas. La Cancillería es un ente rector en el tema del desarrollo de las fronteras. Y las fronteras nuestras son los sectores más abandonados. En ese sentido, esta revolución tecnológica nos da esta oportunidad, y creo yo lo que hemos oído esta mañana nos da nuevas ideas. Tenemos que hacer esta reflexión, esa reflexión entre los diplomáticos y con los sectores académicos y profesionales de otros sectores de la administración pública para determinar cuáles son las prioridades que vamos a desarrollar en nuestra política exterior en el ámbito de la transformación digital. Dejaría ahí simplemente reiterando mi agradecimiento porque ha sido muy valioso, y creo yo, estoy seguro, nuestros alumnos de la Academia Diplomática van a aprovechar y vamos a trabajar en estos temas para profundizarlos para beneficio de la política exterior y del país en general. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Mesa Cuadra. Con esto damos por concluido el foro La diplomacia y el proceso global de transformación digital, desafíos para la política exterior. Quisiera agradecer a nuestros panelistas internacionales, a nuestros comentaristas nacionales por el tiempo que nos han dedicado, al grupo de trabajo en la Cancillería sobre el fenómeno de la Cuarta Revolución Industrial y a la Academia Diplomática del Perú por el trabajo que permitió materializar este foro, y un agradecimiento especial a todos ustedes que nos han acompañado a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Que tengan buen día. Gracias.